Un gran placer estar nuevamente con ustedes con un estudio más de la palabra del Señor, y ahora hacemos una pausa con respecto del estudio de la carta a los Gálatas y queremos ver la conmemoración de Purim. Vamos a ver por qué es importante y qué tiene que ver con el creyente del siglo XXI. Pero antes de entrar en materia, quería saludarles con mucho cariño, decirles que, como siempre, estamos acá deseosos de aprender la palabra del Señor y decirle que si usted no nos ha dado me gusta o suscribir en el canal de YouTube, le instamos a que lo pueda hacer para que le puedan llegar nuestras notificaciones con respecto a estudios y devocionales y, por supuesto, los servicios dominicales y mucho más. Entonces, con toda libertad usted puede compartir la, cualquier información que usted ve acá, pero también yo quiero invitarle a visitar nuestra videoteca en YouTube, en donde encontrará en las listas de reproducción distintos tópicos como el mencionado estudio de la carta a los Gálatas, pero también prédicas que domingo a domingo durante ya más de 5 años hemos ido guardando en este espacio y que son y serán de bendición para usted. También recordar que están el listado de las fiestas del Señor, las citas le llamamos nosotros, y bueno, también un estudio como introducción al Nuevo Testamento que es una base histórica en cuanto a los eventos de la Biblia y demás. Con esto en mente vamos a empezar entonces con una oración y yo le invito a usted a acompañarme. Padre que estás en los cielos, Señor, bendito sea tu nombre, bendita sea tu gloria. Hoy venimos a rogar tu revelación en medio de toda la enseñanza, lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir. Lo pedimos, Señor, sabiendo que tú respondes, que tú eres bueno, que tu fidelidad es grande y que tienes placer en compartir tu palabra con nosotros y en que nosotros estudiemos y extraigamos esas perlas tan hermosas que en ella hay. Pedimos que esto no sea diferente en este día, sino que de alguna manera podamos aprender, podamos conectar y podamos ser y podamos crecer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Lo primero que quiero decir con respecto a Purim es que la encontramos exclusivamente en el libro de Esther. Todas las citas que son mandamientos del Señor, usted las puede encontrar en Levítico 23. Algunos otros eventos, como por ejemplo la fiesta de la dedicación, esa se encuentra en Juan 10:22, también la encontramos en el Nuevo Testamento. Esta fiesta se conoce por su nombre actual, Hanukkah, y por supuesto tiene que ver con el Mesías, pero Purim es exclusivo del libro Esther. Y el libro Esther ha sido cuestionado, primero porque no menciona la palabra Dios, no tiene alguno de los nombres de Dios, y segundo porque también fue el penúltimo en agregarse al canon, y esto es importante decirlo porque ¿quién es el principal actor en función del canon del Tanaj, de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento? Pues es Esdras. Y sabemos por la historia que Esdras y Esther más o menos son contemporáneos en cuanto a cuándo se llevaron a cabo los sucesos. Por eso es que Esdras no lo pone en su canon, pero para los tiempos de Jesús, por ejemplo, ya esto era algo que muchas personas del mundo judío del primer siglo lo celebraban. Llama la atención también que todos los libros del Tanaj, de la Biblia hebrea, aparecen en la biblioteca del Qumran, excepto el libro de Esther. Sin embargo, vemos a Dios como actor principal moviendo y haciendo conexiones, y eso espero que nos quede claro después
de este estudio. Entonces, más o menos en qué tiempo se lleva a cabo el libro de Esther. Eh, un dato que el mismo libro nos da es que sucede durante el reinado del rey Asuero. ¿Quién es este rey Asuero? También se le conoce como Artajerjes, especialmente fuera de la narrativa del libro. Esto situaría la historia de Esther más o menos en el año 495, entre el año 495 y 470 antes de la venida de Jesús. Eso quiere decir que ya para entonces ha habido un remanente que regresó de Babilonia, del cautiverio babilónico hacia Judá y que han sido liderados por Zorobabel, por el sacerdote Josué, y coloca la historia, como ya lo decía, contemporánea con los libros de Nehemías, de Esdras, y con los personajes, por ejemplo, el profeta Zacarías eh, y el profeta Ageo. La historia sucede en Susa, que es la capital del imperio persa, y que era el imperio más grande de esa época, compuesto por 127 provincias que iban desde Etiopía en África hasta la India en Asia. Muchísimos kilómetros cuadrados tenía este imperio y una de esas provincias, por supuesto, era Judá. Y entonces vamos a emplear una pequeña narrativa, no quiero entrar en todos los detalles, pero luego al terminar la narrativa sí vamos a entrar en algunos detalles muy puntuales para ir haciendo conexiones muy importantes. Muy bien, este rey, Artajerjes o Asuero, como usted quiera llamarle, organiza un banquete, nos dice la traducción, pero más que un banquete fue una juerga, fue un evento de licor, de vino, especialmente durante 6 meses. En medio de este evento, él quiere que sus compañeros de vino vean la belleza de la reina Vashti. La reina se niega y eso provoca entonces que sea depuesta y que haya una entrada para Esther. Esther es una prima de Mardoqueo, que es menor en edad, cuyo nombre original era Hadasha o Hadasha, perdón, pero que el mismo Mardoqueo le cambia su nombre a Esther. Y hay cuatro, en mi opinión, actores principales. La misma Esther, quien logra llegar a ser reina, Mardoqueo, que es el que asesora a Esther en cada paso y que luego le pide la colaboración, por supuesto el rey, y el cuarto actor principal es Amán. Amán, que aparece en el capítulo 3 como un enemigo de los judíos. ¿Y cómo es que él se vuelve enemigo? Pues sucede que en la narrativa del libro, él tiene un ascenso en la influencia del imperio, y cuando él llega, él se cree un semidios y quiere que le rindan pleitesía, pero Mardoqueo, que es un judío, ya veremos qué quiere decir esa palabra, porque no está hablando necesariamente de nacionalidad. Mardoqueo, entonces él decide no plegarse a Amán y provoca el odio de este mismo, pero no es un odio cualquiera. Amán quiere no solamente acabar con Mardoqueo, sino con todos aquellos iguales a Mardoqueo que habitan en todo el imperio. Y con ese odio enceguecido, él echa unas suertes y ahí queremos empezar a ahondar. Capítulo 3 de Esther, versículo 7. La Nueva Biblia de las Américas dice lo siguiente. En el mes primero, que es el mes de Nisan,
el año 12 del rey Asuero, se echó el pur. Pur es una palabra que quiere decir suerte, es una palabra persa, similar a la palabra goral del hebreo, y quiere decir suerte. Se echó la suerte delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. La palabra, entonces, pur es suerte y el plural de la palabra es purim. De alguna manera ese término se hebraizó porque es una palabra persa, pero queda como una conmemoración en el pueblo de Dios, en el pueblo judío del siglo V antes de Cristo, y a partir de eso es que toma, o por esto es que toma como nombre Purim, ¿verdad? Una especie de, de declaración divina diciendo, hey, no importa cuántas suertes se echan, no importa qué hechicería se emplee, yo sigo siendo Dios, yo sigo estando a cargo. Entonces, ¿qué hacían? Colocaban los meses del zodíaco en el piso, en algún lugar, tenían unas piedras que ellos tiraban y Amán consultó a un hechicero y le dijo, ¿cuándo es el mejor momento? ¿Cuándo es donde los astros me permitirían a mí quebrantar a este pueblo o exterminar a este pueblo? Y sale entonces la fecha que sale. Más o menos casi un año después de cuando se tiran las piedras es que sale la supuesta fecha en donde se iba a acabar con el pueblo de Dios. Ya para el final del libro, con la salvación, Mardoqueo nombra por esta misma razón Purim para hacer ver que la suerte no es cuestión de suerte, es cuestión de Dios. En medio de esa historia en donde los judíos han sido condenados a ser exterminados, es que Dios levanta a la reina Esther, ella se expone y después de un par de banquetes logra que Amán, que antes era favorecido por el rey, ahora él y su descendencia sean exterminados. Muy bien. Y eso es más o menos la historia. Entro entonces a ver algunos aspectos muy puntuales que nos pueden seguir ayudando a conectar por qué es importante hoy en día para los creyentes del siglo XXI el tema de Purim, la conmemoración de cuando Amán quería destruir al pueblo de Dios y Dios les salvó. Y regresamos a la lectura del libro, capítulo 3, versículo 1. Dice así. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Este versículo tenemos que verlo entonces con mucho detenimiento. En primer lugar, Asuero, ya dijimos, es Artajerjes. Amán, hijo de Amedata el agageo. Amedata era su padre. El nombre de Amán significa el magnífico, así que él tenía muy bien su autoestima. El nombre de su padre quiere decir doble, pero lo que nos interesa es su ascendencia. Era agageo, es decir, descendiente de Agag. Y aquí empezamos a hacer una conexión, una vinculación con otras partes de la escritura. Me refiero específicamente a una historia que se da unos 500 o 600 años antes de la historia de Amán, Mardoqueo y Esther. Y me refiero al rey Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, Dios le pide a Saúl una encomienda. ¿Sabes qué, Saúl? Quiero destruir a un pueblo, los amalecitas. Vas a dedicarlos al Jerem. La palabra Jerem quiere decir que ellos entraban, mataban a todo ser humano, mataban a todo animal, tomaban todas las pertenencias, las quemaban. No se podía aprovechar nadísima. ¿Qué instrucción más dura? ¿Qué petición más dura del Señor? Quiero decir que esta es una petición específica a Saúl por una promesa que Dios había hecho unos
quizás unos 500 años antes. Entonces ya vemos la relación de los tiempos de Esther con 1000 años antes y luego la veremos hacia adelante. Por eso decimos que Dios sigue estando en control. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a una lectura que está en Éxodo capítulo 17, perdón, versículo 4. Es decir, Dios le pide a Saúl que haga un exterminio total de un pueblo que se llama Amalek por algo que había sucedido 500 años antes de Saúl, unos 1000 años antes de Esther, o 1200 años antes de Esther. Y vamos a tomar la lectura desde el versículo 14. Después, en la Nueva Traducción Viviente, lo cual dice así: Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dios le está pidiendo a Saúl que lleve a cargo esta promesa que Dios ha hecho. Versículo 15. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, dice esta versión, que significa el Señor es mi estandarte. Versículo 16. Dijo, por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. ¿Cómo levantó Amalek su puño contra el trono del Señor? Cuando los israelitas salen de Egipto, ellos van muy protegidos por Dios. Dios no quiso llevarlos por el camino corto, que era el camino de los filisteos, porque se encontrarían con guerra y podrían desanimarse. Así que los llevó por el camino largo y usted recordará, ellos atraviesan el mar de los juncos en tierra seca y es cuando ellos están ya del otro lado en su viaje que se aparece este pueblo, el pueblo de Amalek, que había jurado todavía unos 400, 300 años antes, había jurado lealtad a Abraham. Y ahora este pueblo ataca por la espalda y logra acabar con algunos de los más débiles. Es una traición y Amalek está ligado a todo aquello que atenta contra los planes de Dios, contra el pueblo de Dios, contra los propósitos de Dios. Especialmente aquellos temas de duda, de incredulidad, de mentira, de temor que muchas veces nosotros nos afligen. El Señor estará y hay que estar en contra de Amalek todo el tiempo, porque Amalek ataca traicioneramente por la espalda al pueblo de Dios. Esta es la guerra donde Moisés tiene que subir a una montaña y levanta sus manos y con las manos alzadas el pueblo triunfa. Pero cuando él las baja, sus manos por cansancio, es que el enemigo empieza a triunfar. Entonces Aarón y Hur se paran a la par de él mientras él sentado y Dios permite que haya una victoria grande. Así que Amalek quiere decir el valle del acecho, y Dios está en contra de él. Dios está en contra de todo aquello que afecta al pueblo de Dios, del sistema. Y en este momento, y seguimos haciendo más conexiones, regresamos a primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 7, porque Saúl decide hacerlo, pero el problema es que no lo hace bien, lo hace a medias y él dice, me voy a guardar unas vaquitas, me voy a guardar algunas cosas que pueda aprovecharle, rompiendo así la palabra de Dios y provocando su destitución, su rechazo como rey. Pero leamos. Luego Saúl, versículo 7, mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag. ¿Y quién es Agag? Sí, Agag es el ascendiente de Amán. El rey amalecita. No era cualquier amalecita, era el principal amalecita, el que había dirigido la
la traición en contra del pueblo de Dios, pero destruyó por completo a todos los demás, dice. Saúl y sus hombres perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o era de mala calidad. Luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Y entonces, ¿qué podemos decir que sucedió aquí? Que por Saúl perdonarle la vida al Agageo, a Agag, su descendencia, su simiente pasó. Y ahora tenemos a un Amán, 500, 600 años después de estos eventos, queriendo cobrarse la factura. ¿Por qué? Porque sí vivimos en medio de una guerra cósmica. Los representantes de Dios sí tenemos enemigos que nos odian, que desean nuestra destrucción. Especialmente me estoy refiriendo a los enemigos espirituales que desean nuestra destrucción, y a estos hay que librarles una guerra, ¿verdad? Una guerra. Y este hombre, Amán, ha quedado con vida y ahora está queriendo librar la misma guerra contra el pueblo de Dios. Regresemos a Esther para avanzar con la narrativa y vamos al versículo 5. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él ni le rendía homenaje, se llenó de furia. Como se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, pero ya veremos a qué se refiere con esto, decidió que no bastaba con matar solamente a él. Entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y ancho del imperio de Jerjes. Él quiso acabar con todo el pueblo, pero Dios no se podía permitir esto. Y aquí empezamos a hacer algunas conexiones importantes. ¿Por qué? Porque sin la nación judía, sin lo que ésta representaba, no habría Mesías. Era necesario preservar la simiente de David para que Jesucristo viniera a la tierra. Ellos eran muy importantes. Purim se trata de la preservación de la semilla, de la supervivencia del pueblo de Dios, para que Dios, proyectado en su pueblo, siga gobernando el mundo. Sin las acciones de Esther, no sé cómo lo hubiera hecho Dios, probablemente lo hubiera hecho, pero no hubiera venido venida de Jesús, ¿verdad? Y esta conmemoración de Purim tiene que ver entonces con la existencia misma de la manifestación de la promesa de Dios a Abraham, que él mismo vendría en forma de semilla para tomar forma de hombre. Pero sigamos leyendo. Así que en el mes de abril, durante el año 12 del reinado de Jerjes, se echaron el plan a suertes en presencia de Amán, a suerte se llamaban Purim, a fin de determinar cuál era el mejor día y mes para llevar a cabo. Se escogió el 7 de marzo, ya estoy leyendo otra versión. Versículo 8. Entonces Amán se acercó al rey Jerjes y le dijo: hay cierta raza, y aquí en hebreo dice un pueblo, pero en hebreo lo enfatiza Am Echad, lo cual quiere decir que es un único pueblo. No es como todos los demás, dice, que están en las provincias y estos están dispersos en todas las provincias del imperio, tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por lo tanto, no conviene a los intereses del rey que el pueblo siga con vida. Hay un pueblo único. ¿Y qué lo hacía único? Lo hacía único que eran los que guardaban la palabra de Dios. Estas personas entonces eran los guardianes de la Torá, de los profetas, de los libros históricos, de la Biblia, de la Biblia. Y Dios, ahora estamos viendo que Dios no se va a permitir que su palabra se extinga. Pero entonces también esto es una preservación de la palabra de Dios. ¿Qué conmemoramos en Purim? Que no solo que Jesús
se dieron los acontecimientos para que Él venga, se preservó la semilla para que Él venga, pero también se preservó la palabra de Dios. ¿Por qué? Si Amán hubiera tenido éxito en esta empresa, el judío de esa época hubiera perecido, incluso aquellos que vivían en Judá, que estaban rodeados de sus enemigos, Tambalat, Tobías y todos los que menciona el libro de Esdras, que hubieran acatado esas leyes y se hubieran aprovechado eso para destruir a todos esos judíos, y no tendríamos entonces la palabra de Dios como la conocemos hoy. Entonces, preservación de la simiente de David para que exista el Mesías, y preservación de la palabra de Dios para que sus promesas, su palabra, sus mandamientos nos lleguen. Versículo 9. Si al rey le agrada, emita un decreto para destruirlos, y yo no donaré 10,000 bolsas grandes de plata, tenía plata el hombre, a los administradores del imperio, para que los depositen en la tesorería del reino. Y él estaba dispuesto entonces a hacer llegar esa plata, a que de alguna manera esto fuera, se asegurara con sus recursos de que así fuera. Conocemos la historia, el pueblo se salva, Dios nos preserva, pero yo quiero ahora dirigir su atención a por qué es importante entonces recordar, conmemorar este tiempo. ¿Y qué tiene eso que ver con los creyentes del siglo XXI? Que ese fue el principal ofrecimiento en esta oportunidad. Por favor, vaya conmigo a Esther 9:26. Y aquí ya vemos, después de la historia, un Mardoqueo ya está en autoridad junto con Esther, y el rey les ha dado su anillo, y ellos empiezan a escribir cartas a, a los judíos de todo el imperio para que esto cobre una importancia. ¿Por qué esto es importante? Por las dos razones que ya vimos. Pero leamos, 9:26. Por eso estos días son llamados Purim, por el nombre Pur, y a causa de las instrucciones de esta carta, tanto por los que habían visto sobre este asunto y por los que le había acontecido, los judíos establecieron e hicieron una costumbre para ellos, para que sus descendientes, y luego dice, y todos los que se aleaban con ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días conforme a la enseñanza y conforme al tiempo señalado. Entonces, Mardoqueo y Esther estaban instituyendo que estos 2 días, 13 y 14 de Adar, el día que Amán quería destruir al pueblo, pero Dios lo había salvado, se instituyera para ellos, para los judíos y para sus descendientes, pero luego dice, para todos los que se aliaban con ellos. Y si usted busca esta palabra, quiere decir asociarse. ¿A quiénes se refiere? Se refiere a los que ingresaban a la fe de Dios, a la fe del Dios de Israel. Esos son los asociados. La palabra judío aquí no refiere a la raza como tal, ni al, al- a la religión como la conocemos hoy. Esto tenemos que decirlo. ¿Por qué? Porque el judaísmo, como se conoce hoy como religión, es producto de la Edad Media. En este momento histórico, lo único que los judíos tenían era la ley del Señor, la Torá, la escritura, la Biblia hebrea. Y lo probamos aquí. Esther 2:5 dice, y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo. Pero ahora vea, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, benjamita. Es decir, Mardoqueo no era de la tribu de Judá. Por lo tanto, judío aquí no quiere decir nacionalidad o raza, aunque lo trasciende. Este hombre era de la tribu de Benjamín, y ya dijimos que el judaísmo como religión no existía. Entonces extraemos y tenemos que irnos a la época para entender que el término Yehudí
Yehudí, que se traduce como judío, hace juego con la palabra Yahudí, el hebreo no trae vocales, que quiere decir adorador de un solo Dios. ¿Quiénes eran los judíos en este contexto? Eran las personas que solamente adoraban al Dios de Israel. Por eso es que Amán, cuando habla de ellos, dice, ellos no nos convienen, tienen costumbres muy raras, son un pueblo único, solo tienen un Dios. ¿Quién de todos los pueblos solo tiene un Dios? Es lo que Amán está diciendo. Yahudí entonces en el primer siglo, el tiempo de Jesús, y desde esos entonces quería decir adorador de un solo Dios, el Dios de Israel. Hoy, con el conocimiento del Evangelio, nosotros sabemos que ese Dios es lo que representa a Jesús. Los asociados eran aquellas personas que vieron la salvación de Dios, que vieron la manifestación de Dios y que decidieron formar parte de esa comunidad yaudí, de esa comunidad de adoradores de un solo Dios. En el siglo XXI, esos somos nosotros. Por lo tanto, lo que Mardoqueo y Esther están diciendo aquí es que sin importar la raza o nacionalidad, si tú eres adorador del Dios de Israel, si tú has sido llamado por Jesús a la fidelidad de Él, entonces esto tiene mucho que ver contigo, ¿verdad? Y en función de eso, quiero decir que esta conmemoración, porque no podemos llamarle fiesta ya que hubo muertos, por lo tanto no queremos hacer de ello una fiesta, no nos burlamos de nuestros enemigos, pero sí recordamos que este tiempo, cuando nuestro enemigo, representado por la serpiente antigua, y cualquiera que de sus demás manifestaciones quiere atacarnos, nosotros tenemos razón para recordar la salvación de nuestro Dios. Y en función de eso, quiero decir que en Purim se nos recuerda eh, 4 cosas que yo quiero decirle a usted que debemos de recordar como creyentes del siglo XXI. Número 1, la preservación de la Escritura, de la Torá del Señor. Era necesario que la Biblia llegara a todo el mundo, que conociéramos la palabra de Dios, con el fin de que como adoradores de Dios, nosotros pudiéramos dar testimonio de Dios. La pretensión de Amán es que esto cesara. Pero como creyentes del siglo XXI, nos sumamos a la preservación de la palabra de Dios, diciendo que desde Génesis hasta Apocalipsis es su revelación y que debe de continuar, que es vigente, que no es obsoleta, sino que Dios nos ama tanto que nos dejó su palabra. Muy bien. Número 2, la preservación de la simiente. La segunda razón por la cual nosotros debemos de tener esto en cuenta es porque Dios tenía un plan para venir y para ello Miriam, la mamá terrenal de Jesús, Yosef, que se decía que era el padre de Jesús, Zorobabel, Malaquías, Zacarías, Juan el Bautista, todas estas personas tenían que existir. Ya en este entonces Judá era un pequeño remanente que los enemigos de Dios siempre procuraron destruir. Pero Dios tenía que encontrar los Esdras, los Nehemías, que tenían que defenderse. Y en este caso, no importaba, ellos viviendo en Israel, ese pequeño remanente, hubieran sido destruidos. La preservación de la simiente de David era determinante para que se cumpliera lo dicho en la Escritura con referencia a la venida del Mesías. Esa es la segunda razón. Y ya ve, todas esas razones tienen que ver con usted y conmigo hoy en día. La tercera razón, la preservación de la identidad. Y aquí hablamos de la idolatría. Un triunfo sobre los adoradores de un solo Dios, los yaudís, los judíos, como aquí dice esta traducción, hubiera sido la pérdida de la identidad, hubiera sido el triunfo de la idolatría. En el mundo antiguo, ser de un solo Dios no era popular, pero la cultura como la conocemos hoy en día tiene demasiado peso la influencia
del Dios de Israel. Por eso, más allá de cualquier otra cosa, nos referimos a la identidad que representa ser un pueblo de Dios, que aunque seamos de distintas nacionalidades, mi pasaporte dice Guatemala, pero yo sé que soy ciudadano del reino de los cielos. Si su pasaporte dice México, Cuba, Estados Unidos, El Salvador, Argentina, España, cualquier otro lugar de donde diga esto, pues nada más lo tenemos en esta tierra, pero somos ciudadanos del cielo y nuestra identidad está en la Nueva Jerusalén, la cual, según Pablo, es la madre de todos nosotros cuando el Señor venga. Y por último, he de decir y hacer una relación muy importante aquí, los objetivos. La cuarta razón para conmemorarlo es porque el Mesías vino y nos hizo un encargo. Le voy a llamar a esto los objetivos del Mesías. Y nos referimos a su venida, su ministerio, su muerte, su resurrección y el trabajo que le encargó a sus apóstoles, a sus plenipotenciarios, es decir, discipular. Purim nos recuerda que el Mesías vino y el Mesías nos dice que hay que seguir esta obra y esta obra se llama discipular. Hoy en día, pelear contra Amalek es pelear contra el status quo, contra la cultura, contra las dudas, contra la incredulidad, contra muchos aspectos internos, pero también contra muchas de las acusaciones de nuestros enemigos que quieren destruir la cultura del cielo. Y ya para ir cerrando, para que usted lo vaya meditando, hay celebraciones que en la Biblia no son mandamientos. Esta es una de ellas. Si no lo recordamos, si no lo vivimos, no estamos pecando en contra de Dios. Pero yo apelaría a preguntarle a usted cuáles son algunas celebraciones para ustedes que son importantes. Algunos acaban de celebrar el Día del Cariño. No tengo nada contra eso, no estoy atacando eso, pero lo que sí estoy diciendo es que si celebramos el Día del Cariño, que probablemente se basa en una tradición un poco idólatra, con mayor razón deberíamos de conmemorar este tiempo que sí tiene que ver con aquellos que estamos asociados, que hemos sido llamados, que hemos sido tomados y albergados dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Eso es importante. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, leamos a Esther 9:20. Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió cartas a los judíos que vivían cerca y lejos en todas las provincias del rey Jerjes, para motivarlos a celebrar cada año un festival durante estos 2 días. Les dijo que debían celebrar esos días con alegría y festejos, obsequiándose porciones de comida unos a otros y haciendo regalos a los pobres. Este festival conmemoraría el tiempo en que los judíos, los adoradores de un solo Dios, quedaron aliviados de sus enemigos cuando su dolor se convirtió en alegría y su duelo en gozo. Dos consejos. Uno, sea alegre. Hoy, que estamos transmitiendo en vivo, es el segundo día de Purim, así que tome la decisión de vivir con alegría. Busque a alguien con quien usted pueda comer y compartir esa alegría y cuéntese la historia de Purim. Eso puede ser una buena forma de empezar. Y la otra cosa, no nos acordemos de aquellos, perdón, no nos olvidemos de aquellos que necesitan comer, que no tienen comida, que no tienen lo que nosotros tenemos. Es decir, compartamos nuestras dádivas. Acordémonos del pobre. Acordémonos del pobre. Bueno, esto ha sido el memorial de Purim. Yo espero que usted tenga por lo menos alguna insatisfacción o alguna duda y que empecemos a estudiar, empecemos a ver y empecemos a tratar de conectar la Biblia como algo vivo que tiene que ver con nosotros hoy. Repito,
Esta fiesta o esta conmemoración no es un mandamiento, pero sí es bíblica. En mi familia nosotros celebramos año con año, porque este servidor de ustedes adoptó esa tradición, la conmemoración de Acción de Gracias, que es el último jueves de noviembre de cada año, una celebración estadounidense y canadiense. Lo adoptamos. Alguna vez alguien me dijo que me había agringado, pero a mí me gusta mucho el sentarme, comer con mi familia y darle gracias a Dios por las bendiciones de ese año. Pienso que es algo bueno. Pero quiero decir que Purim debería estar sobre eso, por una sencilla razón. Primero, por los 4 razones que dije, pero también porque es una actividad bíblica. Con esto en mente, oramos. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por este tiempo, gracias por tu preservación, gracias porque nos has preservado, nos has guardado y hoy que estamos acá escuchando estas palabras, nos llenamos de gozo, de saber que tu palabra fue preservada, de saber que aquellas personas que tendrían que vivir para que tú vinieras fueron preservados, de entender, Señor, que hay una identidad que es nuestra y que trasciende incluso nuestra cultura, nuestro lugar de origen y tiene que ver con la Jerusalén celestial. Y saber, Señor, que nuestro llamado como hijos tuyos, creyentes en el Mesías Jesús, es ir y buscar el discipulado de más personas que puedan ser como tú. Gracias por ello, nos llenamos de alegría, nos llenamos de gozo y somos desafiados cada vez más a ser parte del reino de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos nuevamente de hoy en 8. Bendiciones.